especiales, la historieta rebelde. Feliz 2026 o 2026 o como que le quieran decir, bienvenidos a este primer especial de la historieta rebelde. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va este comienzo de año? Espero que estén bien, espero que todos sus deseos o todos los que fueron pidiendo el año pasado se les estén cumpliendo tempranito a principios de año, o no sé, que sea lo menos difícil posible este año. Primer especial, bienvenidos a este primer especial del 2026, en el que vamos a hacer honor a algo que dijimos a finales del año pasado, que era que los especiales iban a tomar un tono diferente al del año 2025. El año 2025 nos centramos en eventos, en presentaciones de historietas, en ir a los lugares, en movernos. Y dijimos que habíamos pensado el formato y que si bien íbamos a seguir haciendo eso, también habíamos pensado en hacer, ¿cómo era que habíamos dicho? Sí, en hacer lo que se nos cante el orto. Así que vamos a hacer lo que se nos cante el orto y lo que nos guste, lo que tengamos ganas de hacer. Son nuestros especiales y con nuestros especiales hacemos lo que queremos. Y este primer especial del año vamos a hablar de algo hermoso, una obra que a mí me gusta mucho, que tengo cosas para contar después cuando presentemos a la gente que va a estar charlando acá, en este primer especial. Pero primero, esta vez no estoy solo, obviamente, porque esto es un especial y los especiales están repletos de gente, como los especiales de jamón y queso que tienen muchos, ¿no? Que tienen muchos ingredientes, acá hay muchos ingredientes, y estoy acompañado por ya una persona, un clásico de la historieta rebelde, alguien que está siempre al pie del cañón, y ella es Mel. ¿Qué haces, Mel? ¿Cómo va? Tanto tiempo, feliz año para vos, bienvenida de vuelta a la historieta rebelde y sus especiales de jamón y queso. ¿Cómo andás? Oli, ¿cómo va? Quiero decir dos cosas respecto a eso. Dale. Primero, que si vamos a hacer unos especiales de miga, no sé, quiero ser el tomate, algo así. Está bien. Está en que uno elija. Pero sí, que le da un punch al sanguchito. Perfecto. Y segundo, que sí, bueno, al fin incluiste a alguien más, ¿no? Porque vos te cortaste solo ahí. Sí, soy así, soy un jodido. En el verano. Sí, soy jodido. Soy un jodido para tremendo. Que te dejemos de decir que no... que no opino. Que no decís nada, ¿viste? Claro, muy bien. Exactamente, para que vean que tengo opinión, en realidad la estoy leyendo porque le mando un mail a alguien para que me diga qué es lo que tengo que decir. Pero bueno, bienvenida de vuelta. Es un placer no estar hablando y que haya un receptor, ¿no? Que no sea nadie del otro lado. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de volver a mi casa preferida. Viste, vos estás en todos lados, ¿eh? Yo ya me estoy poniendo celoso. Pero bueno, estamos acá para hablar de una obra. Mel, vos antes de presentar a los otros protagonistas de este especial, ¿vos la habías leído antes? ¿La leíste? ¿La tenías en carpeta? ¿Cómo fue? Sí, pero yo de hecho la conocí por vos. Sí. Porque vos siempre nos la recomendabas. Y bueno, y ahora la pude leer en esta nueva edición tan hermosa, que ya supongo que nos van a contar un poco cómo surgen, ¿no? Estas ediciones de tapa dura. Pero sí, la conocí gracias a vos. Yo en algún momento dije que le iba a militar si volvía a editarse y cumplí. Acá estoy militándola con toda, pero vamos a presentar a los dos autores de esta obra hermosa que se llama La Bruja de Tosca. Ellos son Pablo Burman y Cristian Blasco. ¿Cómo les va a los dos? Contesten los dos al mismo tiempo, así suena todo como el orto, que es lo que más me gusta. Hola, buenas noches. Todos los dos al mismo tiempo. Los dos bien pisados. Al otro y dice, pase usted, no pase usted, y bailamos, bueno, pero con las voces. Sí, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Cristian es testigo de que yo he dicho que si esta obra volvía a salir le iba a militar a muerte, y acá estoy. Vos sos testigo, Cristian, de eso, podés decir que estoy cumpliendo. Que sos un hombre de palabra. ¿Viste? Es tremendo. Soy un hombre de palabra. Bueno, La Bruja de Tosca es el libro del que vamos a hablar durante este especial, primer especial del 2026. Como dije antes,
charlarlo, de hablarlo, porque creo que es una obra increíble, una gran obra acá del guionista Cristian Blasco, que ya le he tirado flores muchas veces y se las sigo tirando. Pero la primera pregunta que tengo, vos, Mel, andá metiéndote, vos andá tirando, como hacemos siempre. Sí, igual, perdón, no te quiero cortar, pero me quedé pensando en esto que hablábamos, porque esta es una reedición, como decíamos, Sí. ¿no? En tapadura de Viajero del Alba, pero la edición anterior era de Buen Gusto, la de la tapa violeta. Efectivamente, sí, por gusto. ¿Y en qué año salió? Justo en la pandemia, plena pandemia, me acuerdo porque fue El 2020, plena pandemia. Exacto. La promoción era que era la primera obra nueva que salía en papel. Me acuerdo fijo por eso, 2020. Hay un detalle interesante que tengo para decir de esta obra, de la primera edición, que me parece que es un detalle interesante que hicieron, porque hicieron preventa en ese momento, y la gracia de la preventa no solamente era que el libro lo tenías y podías comprarlo, sino que aparecías en los agradecimientos, impresos en el libro. Y si ustedes si tienen esta edición, y van a la última página donde dice agradecimientos, pueden leer en el cuarto puesto a Federico Mariano. Mamá, salí en el libro. Mamá salió en el libro. No le creía, me dijo eso y no le creía, lo tuve que ver con mis propios ojos. Lo que pasa es que Pero ¿cómo esa vos no edición sabías? tenía fecha para, creo que abril o mayo del 2020, y cayó la pandemia, entonces lo que hicimos fue venderla en PDF, y cuando saliera la obra te íbamos a descontar esa plata, que era, no sé, 200 pesos en ese momento, no me acuerdo, eran cifras irrisorias, entre ellos Fede Mariano. Estuve yo y ahí estoy. Si alguno tiene la primera edición de Buen Gusto, puede ir, chequearlo. Estoy ahí justo arriba de Mariano Cholaquian, que está en quinto puesto, ahí. Y por debajo también porque había otros, a ver, primero está Paula Bazán, segundo Bruno Chiroleu, Nicolás Avellaneda tercero y Federico Mariano cuarto. Mira, tremendo, muy bueno, capo. Sí, iba a preguntar, que tiene que ver con esto de reeditarse y demás. ¿Cómo arranca? O sea, me imagino que a vos, Cristian, te pasa algo, decís, che, quiero hacer esto, y lo tenés que hablar con el dibujante, pero contame un poco cómo arranca un proyecto de reeditar un libro tuyo, ¿no? ¿Cómo es que eso pasa? ¿Cómo es el proceso de decidir sacar una obra que es mía? Sí. Es mía. No, pará, porque hablaba de reeditar una obra tuya. Claro, eso, Y reeditar. le preguntaste si lo tenía que hablar con el dibujante. Pero ya. Pero digo, Cortá, arregla eso. no voy a cortar, esto no se corta. Lo que digo es, claro, obviamente que es una obra tuya, pero lo que voy es cómo, no sé, uno a veces va a editar a otro, y bueno, es porque calculo que la obra te gusta, porque la desarrollaste con esa otra persona, incluso mismo reeditar algo de otra persona. Pero en el caso de cuando reeditas algo tuyo, que eso que decía antes, es probable que hables con Pablo en algún momento del proceso, ¿cómo surge esa decisión de sacar algo tuyo de vuelta? Bueno, tengo una respuesta protocolar y una más divertida, pero la protocolar sería en realidad de que La Bruja salió a fines del 2020 y se agotó se vendió bastante rápido. Entonces siempre está esa idea en Paloma y Juan, que son quienes están en el editorial, Paloma, que es la editora, y Juan, que está ahí también. Siempre estamos con esa idea de reeditar. Si se agotó, se reedita. Entonces tenemos como esa filosofía de que permanezca la historieta. Yo creo que muchas veces en la historieta argentina un autor saca un libro o se lo saca una editorial, se agotó y no lo sacan más porque ya no me representa, saco el siguiente. Y si bien La Bruja como guionista quizá hoy le veo un montón de cosas que cambiaría y demás, es un Cristian de ese momento, del 2019, del 2020. Entonces le tenemos cariño a esa obra, y digo en general porque es la editorial, hay cosas que no he reeditado, pero buscábamos eso, reeditar las obras que habían salido en Buen Gusto, que era donde estábamos con Juan en ese momento,
sobre todo por eso, porque fueron obras que se vendieron, se vendieron y le tenemos aprecio y cariño. Y nada, fue comentarle a Pablo así, che, estoy pensando en sacar Bruja. Y Pablo dijo, sí, obvio. No, como le decía recién, no es tan fácil porque hemos querido reeditar otras cosas y hay gente que ha dicho, no, es que ese dibujo no me gustó, está feo, ¿viste? No, que el guión quedó. Entonces, ese dibujo está feo, es tremendo. sí, viste, ya no dibujo así, bueno, pero entonces, claro. no, Pablo se copó desde el primer momento. ¿Y vos, Pablo, qué onda con eso de verte a vos, tu versión de dibujante del 2020? Yo siempre me acuerdo de una frase que está en un prólogo de un libro de Dolina, que decía justamente, creo que era, sí, Las Crónicas del Ángel Gris, que muchos años después que él lo escribió, decía que cuando uno lee cosas que escribió, en este caso cosas que escribió y que dibujó, mezcla una especie de ternura e indignación. Y me pareció tal cual, porque es como que te encontrás con esa persona que eras antes y por un lado lo querés cagar a pedos y decir, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué no lo hiciste de vuelta? Esa otra viñeta. Pero por otro lado es como que quedó ahí. Y si uno se pasa la vida arreglando con liquid paper los errores, Sí. Es como que pinta siempre el mismo cuadro y se queda toda la vida en un mismo lugar. Entonces me parece que queda bueno como documento o por ahí como un capítulo más en un gran libro, que va a ser la vida o la trayectoria de cada uno. Así que me parece, yo siempre estoy tentado a retocar, volver a hacer, pero la verdad que me alegré de no haberlo hecho. Pero ¿hubo una propuesta a Cristian de che, me gustaría retocar esta página, alguna cosa así? Bueno, por eso, de tuya. Sí, y él me decía, no, pero no, me decía, me cortaba de una, no, hagámoslo así. Y yo quería hacer otra tapa, agregar dibujos, decía, no, así. Por suerte pude meter unos cuantos dibujos nuevos para separar capítulos y la tapa pude hacer lo que yo quería. Me dio libertad total, para adelante siempre Cristian y el equipo de Viajero del Alba, así que con eso estoy recontra contento, siempre me empujan hacia adelante. O sea, la tapa de la edición nueva y todos los comienzos de los capítulos son todos dibujos actuales. Exacto, sí, de este año. Lo que pasó fue que le dije a Pablo en septiembre, le dije, quiero reeditar Bruja, como ya veníamos hablando, pero digo, che, estamos ahí, estamos cerca de concretar económicamente sacar Bruja, y Pablo al otro día me mandó 10 dibujos. Me mandó 10 dibujos. Porque le dije, separemos los capítulos. Algo que a mí no me había gustado era que por ahí la división de los capítulos en la otra edición habían quedado siempre en diferentes páginas, y soy medio purista de que vaya en página impar y demás. Entonces él mandó los dibujos y uno de esos dibujos dije, esta es la tapa, me la imaginé así, y ahí la trabajamos un poco, eso es cierto. A Pablo generalmente nunca le pido muchas correcciones, pero en la tapa le metimos muchas versiones, hasta que quedó esta. La tapa está muy buena, ¿eh? O sea, ya la tapa de la primera edición me gustaba mucho. Esta está muy bien, muy bien. Es súper llamativa, es re linda, que es lo que les decía, toda la edición y la tapa llama mucho la atención. Está muy bueno. Y bueno, ni hablar de la tapa dura también, ¿no, Mel? O sea, de que eso claro. También es como una... ¿no? A los que nos gusta coleccionar es como, ay, tapa dura. No, y aparte está bueno que es cómodo de leer. O sea, porque a veces los tapaduras, ¿no? Hacen que sean medio molestos, seamos sinceros, pero no, es muy cómodo. Pero bueno, con esto que decía Cristian sobre trabajar en la tapa, a mí lo que me interesa saber, porque ustedes ya habían sacado antes de La Bruja de Tosca, habían hecho cosas juntos, ¿no? Un poquito preguntarles cómo surge La Bruja de Tosca y cómo se manejan ustedes como pareja creativa. Cuéntale, la famosa historia. Cuente. Bueno, en 2015 fue cuando por las redes sociales nos conocimos con Cristian y me dijo ahí en su cordobés autóctono que tenía unos guiones y quería ir probando, y yo estaba recontra embalado. Quería
producir y probar y experimentar, así que me iba mandando y a lo largo del 2015 hicimos como 40 páginas, y para alguien que recién empezaba a hacer historietas, era un número. Hoy me parece un número irrisorio, pero era un número para llegar, y justo apareció. Sí, bueno, sí. Pero qué sé yo, ahora voy por la página 100 más o menos de lo que estoy haciendo, y ya viste, 40 queda chiquito. Estamos hablando de un animal, ¿no? O sea, de un chabón que hace 5 páginas en una noche. Claro. Bueno, la cosa es que justo apareció un concurso en Uruguay para nuevos talentos, no sé si decía así la frase, la convocatoria, pero era para nuevos autores. Sí. Nuevos autores, exacto. Y para uruguayos y argentinos era. Había que presentar un proyecto de libro de 48 páginas mínimo, y bueno, lo ganamos, mandamos y lo ganamos. Nos faltaba una historieta, y también empecé a apurar a Cristian para que mande, y en esa última historieta del libro, que es la que cierra el libro que finalmente se publicó, es una historia sobre zombies. Fue muy diferente la forma de trabajar. ¿Esto te puede contar, Cristian, cómo me mandaste el guión, o te avergüenza? No, para nada. Porque a veces, cuando estas cosas, Cristian no se acordaba y me dice, no, hice eso, no te puedo creer. Pero bueno, como se acaba el tiempo, había que mandar el libro, cerraba el concurso, él me decía que tenía que escribirlo bien y que tenía la idea, y dije, no, mándamelo por mensaje de Facebook, así, nomás, a lo bestia, y yo lo voy haciendo. Y así surgió la historia que a mí me gusta más de todo el libro, porque ponía secuencias muy, muy ambiguas, muy poco detalladas, y me dio la libertad de hacer lo que se me cantaba. Se me fueron los nervios que todavía tenía, y como que fluyó a partir de esa historia. Entonces, en otros momentos, después lo fuimos aprovechando, esa manera de trabajar. Hay veces que después lo mandó más detallado el guión, menos, pero como que yo ya vi que podía hablar. Entonces, bueno, ganamos el premio, dejamos a presentar el libro. En el jurado estaba Rodolfo Santulo, Hawk, bueno, los de la editorial Nueve Grullas, Paula Escalada, Avalocel, uruguayos. Había un argentino leyendo, Carlos Saón también. Así que eran nombres re grosos, no lo podíamos creer, viste, con Cristian. Aparte que la publicación de ese libro fue en un papel ilustración, muy buena edición, muy lindo, salió en Uruguay. Y bueno, fue como el puntapié inicial. Después, no bien terminamos eso, ya Cristian empezó a decir, tenemos que hacer algo más. Y como la historia esa de zombies me había gustado mucho a mí, a Cristian también, el punto de partida también fue una historia de zombies, una historia larga, de 64 páginas, si no me equivoco, 68 por ahí, que no exactamente zombies, pero muy parecido a un futuro post-apocalíptico que se llamaba Alud. Y no bien terminamos Alud, ya Cristian decía, estoy trabajando en otra, y es como que una historia va llevando a la otra. Y era un tóxico, no le da respiro al chabón. Con Bruja lo que pasa es que nosotros, bueno, hicimos Infestado, y en Infestado, como decía Pablo, hacemos esa historia medio al estilo Marvel Way, ¿no? Como a Stan Lee le pasaba a Kirby. Y después hicimos Alud, que esa sí nos propusimos hacer 4 viñetas por página, con narrar el camino del héroe y demás. Pero con Bruja pasa algo que no lo hago con todos los dibujantes, que es que a Pablo yo le mando secuencias, no páginas. Le mando una secuencia medio parecido a un cuento, a veces narro algunas cosas o a veces voy poniendo diálogos y cosas, y él decide si son 10 páginas, si son 5, si son 4. Cuando hay algo muy específico se lo pongo, pero jugamos así con una libertad que nos vamos conociendo. Y a partir de ahí todos los otros laburos que hemos hecho también han sido así. Porque como confío en él confía en mí y cruzamos mensajes, pero posta que no trabajo el guión como trabajo en general con Pablo, y él se mueve así, de líbero, tuc, 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 en la mitad de la cancha.
¿Por qué tapa dura, más allá de que quede lindo? ¿Hay algún otro motivo oculto de que Estaban este libro... obsesionados con la tapa Sí, sí, de que este libro sea con tapa dura o es tipo para que... Porque por el afecto que le tienen a esta obra y querían verlo así, facherito. Hay dos motivos. El primero, respecto definitivamente a Bruja, fue que queríamos sumarle un valor agregado, porque vos ya lo tenés, Fede. Bueno, ¿qué te haría a vos comprarlo de nuevo? ¿O qué te haría a vos valorarlo de nuevo? O lo que sea. O ahora sí comprarlo. Entonces fue eso. El tema fue ahí que justo con Viajero estábamos virando hacia ese lado. Nosotros el año pasado recibimos un cómic de una autora que nos gusta mucho, que no voy a decir quién, que probablemente, si Dios quiere, este año lo podamos sacar, y es un libro de 300 páginas. Entonces, cuando averiguamos, dijimos, esto se va a abrir y se va a romper. ¿Cuánto es la diferencia del tapadura? Y vimos que la diferencia no era mucho, esa es la verdad, era sustancial, pero el valor agregado a mí me encantan los libros en tapadura, si no me gustan los absolute inmensos que no podés abrir, que creo que es lo que Mel se refería, pero el libro en tapadura me gusta principalmente por este tema que esté cosido, que vos puedas abrir bien y disfrutar, más que esté en la biblioteca, aunque que esté en la biblioteca es hermoso. Entonces, averiguando sobre ese libro que todavía no salió, justo estábamos haciendo un libro de Juan Berta, que es Aesir, ¿sí? Que fue el primer libro que tapadura que sacamos, que salió para la Crack, ¿sí? Juan Berta, Sophie Schenk y Rich Dahl. Y eran también 180 páginas y dijimos cuánto sale, averiguar si salía tanto, la diferencia en este era igual que esta y lo era, entonces ahí dijimos, empezamos a virar, porque yo amo los libros del Zorro Rojo, amo las editoriales que hacen libros objetos y dijimos, tratemos de caminar hacia eso. Entonces justo se dio que sacamos a decir y a su vez estábamos pensando en reeditar La Bruja y dijimos, bueno, ya está, ya nos animamos uno, vamos al otro. Así están las cuentas de la editorial ahora en rojo, pero bueno, está lindo el libro. Pero mirá mi libro, Cómprenlo. están en rojo, pero qué fachero, ¿no? Olvídate, ¿no? Quedó muy lindo y es verdad eso que decís de que es muy fácil leerlo, es muy maleable, se puede leer mucho mejor. ¿A vos, Pablo, qué te pareció? La edición, ¿estuviste de acuerdo desde el comienzo? Cristian no te dio chances de discutir el tema, fue una decisión unilateral, él solamente te dijo esto va a salir así, vos tuviste que acceder, o hubo alguna charla o algo así por el estilo. Ya cuando lo vi, creo que me lo dijo en la Crack, si no me equivoco, y fue cuando también Juan me dio un ejemplar de Aesir y me mostró cómo quedaba y me habló Chris de esto, de cómo iba a quedar, y que no sé si... Surgió, ¿por qué alguien se opondría que el libro salga en tapadura? Claro. Pero parece que salió el libro y Juan, yo no estaba en Argentina, lo fue a buscar y Juan le dice, a partir de ahora todo tapadura. Estaba, en la Crack estaba Gaucho Bot que sacamos que tiene 32 páginas, si él hubiera podido lo hubiera hecho en tapadura, ¿viste? Porque estaba manijasa y fue Bruja en tapadura. Y creo que ahí él nos convenció, o sea, ahí estábamos como charlando en la Crack me quedaban 3 brujas y se agotaron ahí en la Crack, no se quedaban 6 y la agotamos en la Crack, digamos, lo que nos quedaba. Y ahí creo que fue, pero fue algo así como, ¿sale tapadura? Sí, bueno, sí, pum, bueno, veamos. Bueno, igual la edición de Gaucho Bots, así en grapita, también está buenísimo. Es muy, o sea, da el formato de la historia, ¿no? Para leerlo así y está genial. Se fue para los dos extremos, Blasco. Se fue para los dos extremos. En el medio nada. Es tipo o revistita o tapadura de 300 páginas. No, de hecho Juan en ese momento está diciendo, hacemos 6 Gaucho Bot más así y el integral tapadura. Él está, pum. Así que bueno. Es que está bien eso, es como el camino que hay que hacer, ¿no? Me parece que sí. Es el camino que está bien, que es difícil hacerlo. Pero elegimos creer. Les iba a preguntar, porque nosotros estamos hablando de La Bruja de Tosca, pero a nadie le contamos de qué trata. Nos estamos como mandando, estamos hablando de un montón de cosas y que esto, que lo otro, pero no dijimos de qué trata. Así que no le voy a decir a Cristian que me cuente, que es el guionista. Le voy a preguntar a Pablo. Pablo,
Bueno, Porque, por si no la entendió Pablo cuando lo dibujó. ¿Qué más? No, se lo preguntamos al dibujante. viste A ver, como esos actores que dicen, yo no veo mis propias películas. claro, No leo los guiones, solo... claro. Nunca lo leí, nunca lo agarré el libro, nunca lo agarré, una vez que lo entregué, nunca lo agarré. Así que, Pablo, contanos un poco, no nosotros que ya lo hemos leído, pero los que están escuchando y quizás no lo leyeron y tienen ganas de leer una gran historia, contales de qué va La Bruja de Tosca. Bueno, yo diría, como adelanto, según palabras del propio guionista, no es una historia de terror, no es terror. Pero justamente me parece que la gracia está en lo ambiguo y que nunca se termina de saber exactamente si es en verdad esa cosa mágica, hechicera o no. Es justamente en ese gris es lo que está la gracia, me parece. Es justamente como el nombre lo indica, tiene que ver con la quema de brujas, pero con una especie de cazadora de quienes persiguen a las brujas. Está entrelazado con cierta visión, no sé si llegar a decir feminista, porque ya suena como una especie de militancia la palabra, ¿no? Pero como una visión sobre cuál fue el rol de las mujeres en la historia. Todo esto lo digo así, como grandes temas, pero no es así didáctico, como suena, como lo estoy diciendo, sino que son las grandes ideas que me quedaron flotando, ¿no? Pero si resumo la historia, sin spoilear, es justamente sobre una persona que busca gente que hace el mal, ya sea quemando brujas, y brujas muy entre comillas, porque justamente ya lo sabemos, en la historia bastaba una acusación cualquiera para que a las mujeres las hayan quemado por brujas, quemado o todo tipo de torturas horribles que ni voy a mencionar, pero bueno, la más conocida es la muerte en el fuego en vida, ¿no? Horrible. Bastaba con que una mujer te rechace, con que te mire mal, o con un capricho y ya la acusación bastaba. Pero bueno, la posible magia va a quedar siempre flotando en el aire y deja muchas puertas abiertas, o secuelas o precuelas quizás, sobre un posible mundo, pero hay tantos proyectos en carpeta. No jueguen con mis sentimientos, no jueguen con los sentimientos Yo de un divulgador. quiero aclarar que tampoco se trata de brujas trotskistas, porque hay gente que lo ha comprado pensando que era la bruja trosca, y no, ¿viste? Nos pasó que alguien le compró el PDF pensando que era la bruja trosca. Tenés que hacer la Trosco Edition. Tenés que hacer la Trosco Edition ahora, en tapa dura y más Paloma grande. me decía, le pongamos la bruja trosca. Ay, yo lo hubiese comprado también. Digamos que es un error de imprenta. Iba a vender más porque de verdad había gente que decía, la bruja es trosca. Y después decía, no dice trosca. Quiero que me devuelvan mi dinero. Si no es Trosca, claro, que me devuelvan el dinero, ¿no? Así que bueno, no era tosca, era tosca. Tosca Pará, con dijo- palabra en ruso. Sí. Ibas a seguir con otra pregunta, pero decilo, Fede, porque No, él dijo... Pablo se fue de boca. Pablo se fue de boca y habló de precuelas y cosas así. Y Mel me vio la cara, por eso me está dejando hablar. Pero es como muy fuerte. Sacás una reedición de esto y yo escucho estas cosas. Espero que lo niegues, porque es fuerte. No, ha habido conversaciones, pero no hay nada firme, nada. Pero conversaciones es algo No te firme. ilusiones. No nos mientas, No te Cristian. ilusiones. No estamos trabajando todavía. La verdad es que hemos hablado de precuelas o secuelas porque me parece que la historia de Rita, que es la protagonista, y de Hugo, que es también de alguna manera otro de los protagonistas, los dos protagonistas de la obra, para mí cerró tan bien que podrían ser historias en ese mundo, pero no con ellos. Entonces ese fue el gran dilema y estuvimos conversando así de algunas cosas que salen en la novela que podrían ampliarse. Pero vos tenés como una filosofía del spin-off. Porque vos tenés como tus personajes
y generás como cositas por otro lado. Vos lo Sí, hacés. yo me enamoro de mis personajes, sí, porque uno está todo el tiempo. Pero no es que estás todo el tiempo con esos personajes, tipo, me parece que es como el entorno. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es tratarlo de convencer, ¿no? Pero ustedes se dan de cuenta que en realidad es una charla seria. A lo que voy es que podrías hacer algo que ya has hecho con tu obra, con tus Sí. otras obras, y seguir Sí. por otros caminos, ¿o no? Sí, fue algo que conversamos con Pablo, pero no hay nada, todavía no hay nada. Cuando haya te aviso. Bueno, finalmente Veamos. me dejaste Sí. hablar y preguntar al pedo. Se Que no. hago otra tirada en 2 meses, hago una secuela, pero Vayan a Bueno, comprar. ya saben, Joven, vayan a comprar. con flip y Pará, igual Vayan a comprar una el cosa. libro, recomiéndenlo. ¿No? Sí, Si se agota rápido. Si no funciona, le pones la bruja trosca. ¿Entendés? O sea, Sin eso es duda. lo que tenés que hacer. sobre cubierta que diga la bruja trosca. Chao. No, eso. Con el logo de Editorial Perfil. ¿viste? Bueno, perdón, Mel, pregunta. Con la pregunta cara de porque- Miriam. No, me quedé pensando con lo que contaba Pablo. Un poco me gustaría escucharlos, como cuál fue la búsqueda a la hora de pensar la obra, que él hablaba, ¿no? Un poco de las temáticas que tocan. Y bueno, me gustaría saber de los dos cómo pensaron todo eso. Bueno, desde el guión hablo así un poquito rápido. La realidad es que vi una película de esas que son placer culposo, ¿no? Se llama Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Jeremy Qué película, Renner perdón que le diga así, qué película de mierda, pero sí, seguí mirando este tipo de películas y te salen estas cosas, mirando esas basuras, seguí, dale con toda. Ahora no sé, bueno, después te voy a recomendar curioso- algunas más. Curiosamente, grandes escritores dicen que está bueno ver cosas malas y leer cosas malas porque te inspira a decir, che, yo puedo escribir algo mejor que esto. Que fue un poco eso, diciendo, ¿qué le hicieron a los hermanos Grimm, pobres? Viste, como el tipo, ¿qué le hicieron a mi muchacho? Entonces empecé a flashear una historia en ese contexto. Y particularmente, acá entra el que si creen las brujas o no creen las brujas, estaba conversando en ese momento, mientras yo estaba planeando, estaba conversando con mi suegra, y no con esto de decir que mi suegra era una bruja, al contrario. Estábamos hablando de eso, de ella estaba hablando, me estaba contando algunas cosas, me estaba enseñando algunas cosas. Se ponía re machirulo. No. ¿Cómo se fue? El otro- Aparte, Pablo diciendo no, porque el feminismo, no sé qué, de golpe. Mi suegra me estaba contando de brujas que consagran a nietos y me estaba contando una cosa y me quedó esto de la herencia, de qué hacer qué pasaría si mi abuela fuera bruja. Empecé a flashear algo así y ahí fue surgiendo la historia esto de que cruza la obra, no quiero spoilear mucho, pero habla un poco de la herencia y cómo quizá una persona, un hijo puede salir por un lado y otro hijo puede salir por el otro, atravesados por la misma situación. Entonces, esa fue la búsqueda, algo referido a la identidad, a la herencia. El contexto me gustaba, pero me gusta la aventura. Yo siempre aclaro que no es terror, como decía Pablo, porque por ahí la gente se está esperando otra cosa, pero creo que tiene sus toques terroríficos, pero me parece más una aventura. Y por ahí fue la búsqueda. Y me gustaba mucho la idea de que si era una bruja, que la protagonista fuera un personaje femenino. Y cómo hacer un personaje femenino fuerte en esa época. Entonces, también fue lindo meterle eso. Y como bien decía Pablo, también contar un poco, tirar un par de palos a iglesia, machirulismo y toda esa cosa de esa época que me pareció interesante. Pero no hay nada de eso, no sé por qué lo hiciste, no sé por qué hablaste son cosas que no pasan, Cristian, no sé. Son cosas que no pasan, Cristian. Pablo, a la hora de escribir esto, yo noto algunas influencias en tu estilo de dibujo, pero me imagino que vos tendrás las tuyas o tendrás como lugares hacia donde vas para dibujar, porque la verdad que el dibujo en esta obra es muy importante, digamos, como que planta bases muy fuertes y también le da como una identidad súper interesante al libro, que hay veces que quizás
podés tener un dibujante tremendo y viste que la identidad no se encuentra en una obra, y acá es una obra con mucha identidad, el dibujo marca mucho la identidad. ¿Vos qué hiciste? ¿Hay algún proceso que hayas hecho a la hora de buscar el tipo de dibujo? ¿Te mandaste solo? No sé, contanos un poco cómo llegás a la identidad y a este estilo de dibujo para el guión de Cristian. Bueno, como antes te decía, ese Pablo del 2017 que la empezó a dibujar no es el que está acá enfrente tuyo. Pero yo me acuerdo exactamente qué tenía en mente, qué quería hacer, y en esa época, que ya van a ser casi 10 años, 9 años desde que la empezamos, yo estaba más tipo esponja, más absorbiendo de lo que me gustaba, lo que veía, y muy, muy preocupado por el lenguaje de la historieta en sí, que no se confunda la secuencia, que haya una narrativa clara. Estaba muy preocupado por eso. No sé si hoy en día estoy menos preocupado, pero por ahí quizás hoy como que fluye de una manera diferente, no estoy con la mente ahí, pero me acuerdo que estaba, no te digo que nervioso, pero sí, por ejemplo, leyendo que escribían sobre la historieta en sí, algunos dibujantes en las redes sociales, que parece una pavada, pero las redes sociales que hoy en día son, nos guste o no, una especie de alimento, aportan ese tipo de cosas. A veces algún dibujante que pone un descubrimiento que hizo sobre la puesta en página, sobre otro maestro al que admiraba. Ese tipo de cosas me acuerdo que estaba muy presente. Gente que suele escribir en las redes sociales y lo aplicaba. Pero el proceso que yo hacía fue muy... Desde siempre, en realidad, es prácticamente el mismo. Lo que va cambiando es por ahí las influencias que voy mirando, los maestros que voy mirando, pero siempre desde hace unos 10 años, más 11, 12 años, es prácticamente el mismo. Empiezo con una mancha de pintura ambigua, con mucha subjetividad, que puede ir para cualquier lado, y a medida que va avanzando la historia, voy y vuelvo una y otra vez a la misma, o sea, suponete que empiezo con la página 1, no la termino ahí y paso a la página número 2. Por ahí puedo seguir hasta la 20, 30, y después vuelvo a la 1 otra vez y la retoco, y recién cuando ya siento una especie de cosa orgánica, recién ahí las mando al guionista o a quien sea. Entonces es como que lo dejo que crezca de una manera orgánica. Yo sé que suena recontra hippie volado esto. Yo no sé si fue en Bruja o en qué cómic hemos trabajado juntos, tanto como guionista como editor, que el chabón hizo unas 20 páginas, estaban buenísimas, y me dijo, ¿sabes qué? No me gustan, las tiró, las hizo de vuelta. O sea... Es muy propio de mí eso, es muy propio de mí. Pero sí suelo hacerlo. Cuando ya, es más, cada tanto voy mandando las páginas para no tener que caer en la tentación de ver si las vuelvo a hacer. Soy recontra autocrítico. Pero las mando porque si no, no se avanza. Y me pasa esto que antes decía, que las vuelvo a ver y después tengo una especie de ternura y mezcla con indignación. Pero bueno, decía que empiezo con la 1, hago la mancha, con acrílico o tinta aguada, o lo que sea, acuarela, y queda ahí esa mancha subjetiva que podría ir tanto para, según cómo le des la terminación, el refinamiento, como quieras llamarlo, para cualquier estilo. Y va avanzando, creciendo, llego a la página 20, 30, 40, lo que sea, voy volviendo a la 1, a la 3, a la 4, como que voy trabajando con varias a la vez, y por ahí no me termina de convencer, dejo una viñeta y bueno, después de a poco es como que se va hilando más fino, cada vez se va refinando, por ahí paso a la lapicera, a la Virome, a la Bic, no me gusta, otra vez capas de pintura, y así mis originales pesan bastante, porque tienen capas de pintura de acrílico, a veces dejo que se vea esa textura, a veces
no se nota, pero bueno, y a veces sale de una, y respeto eso, cuando sale de una, y digo, a ver, este estilo está un poco diferente para, como que medio rompe, pero como respeto esos encuentros casuales que tiene, justamente, para mí la gracia está en no tener un método clásico, o sea, yo trabajo así, no es que estoy despreciando ni negando, pero por ejemplo, si yo veo en un dibujante de un libro que me gusta, que se nota, paso 1, dibujo lápiz, paso 2, tinta, paso 3, rotulado. Es como, es verdad, es la forma en que se hace, hay que tener un método y aprenderlo. Pero si yo lo noto demasiado, es como que a mí me cansa eso. Entonces yo, con esto que suena tan hippie, volado, yo lo sé, es como que dejo que avance. Es tu método, no te tires atrás, no te tires atrás, es tu método. No, pero por ahí no lo digo de una forma despectiva ni hacia mí ni hacia quienes trabajen así, pero por ahí para el que escucha esto y dice, pero ¿cómo? Pará, la historieta tiene un método, tiene una manera, hay industria de dibujante lapicista, entintador, colorista, rotulador, por favor, y está perfecto, pero cuando me hago una especie de patrón repetitivo, ahí ya es como que me aburro de mí mismo, y si me aburro, como que no avanza la cosa. Necesito sorprenderme todo el tiempo. Bueno, pero vos además sos pintor, o sea, venís como, ¿no? Tenés una formación en artes clásicas, ¿no? ¿Cómo te influencia eso? O sea, ¿sentís que hay una diferencia frente a por ahí otros historietistas que se formaron directamente en la historieta? Supongo que sí, porque justamente yo en realidad voy a caer en el pecado de la repetición porque soy un poco monotemático a veces, pero bueno, como el público se renueva, lo vuelvo a contar. Yo vengo soy hijo de un pintor de artes plásticas tradicional, pero de chico no me llamaba ese mundo. Eran las historietas lo que me interesaba. A los 13 años fue que descubrí la historieta llamada para adultos, entre comillas, con Fierro, la clásica y demás, y con Alberto Breccia. Ahí sentí que no me alcanzaba ese método de lápiz, tinta china y plumín, que aparte me compraba un plumín por día porque se me rompían, compraba esos de plástico horribles. No sabía que había plumas mucho mejores, pero bueno. Cuando vi eso, me acuerdo de unas manos que había pintado Breccia en El Eternauta. Cuando vi esas manos que se notaba que no era el plumín, que era un blanco, como pintado con blanco. Esto es otra cosa, decía. Me decía a mí mismo. Y bueno, eso me llevó a ir conociendo otros dibujantes al estilo de Dave McKean, Bill Sienkiewicz y George Pratt, Ken Williams. Una lista larguísima de los típicos dibujantes pintores de Estados Unidos y de Inglaterra. Y dije, tengo que ir a aprender a pintar. Voy a ir a aprender a pintar bien y no me sé historietas hasta que no aprenda a pintar. Yo quería a los 13 años pintar como Dave McKean. Era mi sueño. Entré a Bellas Artes por eso. Y en Bellas Artes, aprendiendo a pintar, me fui alejando del mundo de la historieta, con esas cosas de la vida. Y durante un montón de años estuve haciendo pintura clásica, de caballete. Y ponerle hasta los 30 más o menos, que fue cuando pasó el hecho de que ocuparon el taller de mi papá, de mi viejo, donde estaban mis cuadros, y se perdió, se destruyó toda la obra de él y la mía, y lo tomé como una especie de señal, fuera de broma, y dije, voy a volver al mundo de la historieta, con todo, y por eso volví con una especie de carga que fue justamente cuando le empecé a mandar, le pedí a Cristian que mande guiones cuando lo conocí. Fue exactamente un año después que pasó eso, que perdí todos mis cuadros. Igual yo sigo pintando, pero es como que aproveché para, así como esos escritores que queman los libros que no les gustaron, fue como que casi
casi, no del todo, pero casi que me hicieron un favor al destruir todos mis cuadros. Es como que fue un nuevo comienzo. Y bueno, toda esta perorata para decir justamente que lo que preguntaba Mel, y yo creo que estar durante años y años pintando, que yo sentía que me gustaba pintar, pero como que sabía el cómo, pero me faltaba el qué, o contenido. Entonces, ahí es como que me aproveché como una especie de vampiro que absorbe la energía de los guionistas, y ahí ya me daban el qué. Entonces, toda la energía la tenía que poner simplemente en darle forma, visualizar lo que me mandaban en palabras, y fue como que fluyó de una manera, con la mayoría de los guionistas que trabajé, que no son tantos, y con los que tengo muy buena relación con todos, es como que fluye de una manera muy especial, y justamente por eso, porque entra el qué y se funde en el cómo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Sí. Bueno, sabés que hay muchos de los artistas que nombrás ahí en tus influencias o en tus grandes maestros que se los revé en tu estilo de dibujo. Así que, nada, me pone un poco contento a mí, individualmente, como yo individuo y de una manera muy egoísta, haber visto eso. Así que, nada. No, te digo, sí. Después de tantos años de haber visto todos esos maestros norteamericanos e ingleses que me siguen gustando igual o más que en mi adolescencia, que me llevaron a elegir un camino en la vida, me siguen gustando. Pero después de haber visto todo eso, revaloré mucho más todavía a los argentinos. Y no por una cosa patriótica porque sí, sino que la verdad que volver a mirar las cosas de Alberto Breccia, de Enrique Breccia, José Muñoz, Carlos Nine, es como que digo, no tenemos no solamente nada que envidiarle al resto del mundo, sino que es una vanguardia. Alberto Breccia lo que hacía es increíble. Así que bueno, no, es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como que muchas veces parece mucho más sofisticado, de vanguardia, todo lo que es de afuera, pero estos que te estoy nombrando, Alcatena, mira, los nombres que tenemos son incontables. Así que bueno, también los quisiera agregar a esa lista de, no sé si influencias, pero gente que marcó el camino y yo quise seguir por ese lado. Cristian, ¿vos tenés alguna influencia más allá de la película que contaste a la que vayas cuando querés empezar a escribir algo? ¿O son cosas más que te van apareciendo? O no sé, que tenés algún escritor que te gusta mucho, entonces te sirve como de punto de partida para algo. No, a ver, no es que fue la gran inspiración la película, sino fue como un detonante. ¿Vos decís en general o respecto a esta obra, me preguntas? En general y con respecto a esta obra. Las dos cosas. Mira, te iba a hacer una sola pregunta y ahora vamos con dos. No, en general cuando suponete que estoy empezando a escribir y estoy escribiendo esto de Casa de Brujas, trato de empezar a buscar y leer cosas parecidas o cosas en esa temática, un poco para distanciarme, un poco para inspirarme, así como un poco de todo, así. No solamente cómics, sino también novelas, películas y demás. Realmente con esto no me acuerdo, con esta obra no me acuerdo, fue hace mucho, o sea, realmente estamos hablando de 2018, 2019, hace 2 chicos atrás, una explosión, entonces no me acuerdo qué leí en ese momento de esto, pero sí sé que leí un poco de historia, leí las famosas las brujas de Salem, como que me indagué un poco, y por eso un poco la obra está ambientada así, en un lugar donde no se sabe dónde es, en un pueblo ficticio, como que no quería tocar algo que haya pasado o algunos lugares donde la quema de brujas fue muy grande. Y también la obra está situada en un año no específico, pero es un año donde ya no hay quemas de brujas, donde la iglesia ya no promulga quemas de brujas, sino que la gente quedó como
instaurado en la cultura. Entonces un poco por eso es el labor de Rita, que es la protagonista, que es una monja. Pero en general suelo hacer eso, suelo empezar a meterme de alguna manera en el mundo de lo que estoy escribiendo o en cosas parecidas, principalmente para no copiar, porque me pasa que a veces creo tener una gran idea, te la cuento a Fede y vos me decís, sí, pero esta es, no sé, tal peli. Entonces trato de ver todo como para no robarle la idea a alguien sin darme cuenta. Es un poco inevitable eso igual, ¿no? Como que pasa un poco. Es cierto, mi profesor de guión me dijo algo que lo guardé en mi corazón, que fue, no hay historias originales, hay formas originales de contar una historia. Entonces, pero me pasó muchas veces, sobre todo arrancando, me acuerdo que me junté con un dibujante y le dije, tengo esta idea, mirá, el protagonista es el villano, y es como el Superman, pero es el villano de Superman y bla, 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 y le empecé a contar, yo estaba entusiasmado, y cuando terminé así 20 minutos de monólogo, el chabón me dijo, ¿viste Megamente? Y yo dije, no, mírala. Y cuando la vi, mi idea era esa. O sea, entonces, un poco hago esa búsqueda y un poco para distanciarme, un poco también para saber bien cuáles son los elementos de ese género que se usan, que se mueven. Entonces, por ejemplo, hay una peli que es de Shalaman que se llama La Aldea, que no es de brujas, pero por ejemplo me acuerdo que vi esa en ese momento y me inspiró un poco para el pueblo y la dinámica y esas cosas. Me acuerdo, ahora que lo estoy pensando me acuerdo de eso. De todo lo que dijiste, igual lo que le va a quedar a la gente y lo que me va a quedar a mí es que vos escribiste Megamente. Eso. Yo entendí eso. ¿Vos no entendiste eso, Mel? Yo escribí Megamente, sí. Sí. Encima es una peli que me gusta muchísimo. Bueno, y la escribió Cristian Blasco. Ahora... Te juro que mi idea era mejor. No, es que te iba a decir, ahora, o sea, yo pienso eso mismo, que uno puede contar, o sea, hay muchas cosas que ya están contadas, no sé hasta qué punto, es como una ilusión, ¿no? Pensar que se puede contar algo nuevo. Y el chiste está en la forma, ¿no? En poner la individualidad del escritor, del dibujante. Así que lo que te iba a decir es, contala. No importa, ya pasó mucho. Contala. Ya pasó 15 años, pero... Pasó mucho tiempo, ya es hora de que hagas... No le pongas Megamente, mente mega, ponele, no sé. Ponele para ser bien original. Pero no, sí, estaría buenísimo. Igual, yo tenía una pregunta con esto que estaban diciendo, y en relación a la historieta, o a la tradición de la historieta, ¿no? Que Pablo mencionaba a algunos maestros, ¿sienten que la obra dialoga con algo en particular o les gustaría pensar su obra en conjunto, en diálogo con alguna corriente de nuestra historieta? Uy. ¿Cómo lo ven eso? Cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra, así que... Siempre, pero estás en la historieta rebelde, así que va a pasar aunque no lo digas. Claro. Así que vos si lo que los quieras. Dejo... Sí. Y después nos mandan los mensajes a nosotros. No sé, no, paso. Pablo. Está difícil. Buena pregunta, pero está difícil la respuesta. Los rompiste, Mel. Los rompiste a los dos, Mel. Sí, Claro. Lo que pasa es que yo tengo una memoria visual que no sé si es una maldición o una bendición. Y me acuerdo perfectamente las páginas y las viñetas donde yo decía, esto me está recordando a este autor, esta me está recordando a este otro. Y más que mencionarte autores aislados por las viñetas o las secuencias, no se me ocurre una obra total. Pero sí me acuerdo que, por ejemplo, en la historieta hay partes donde ahí sí a propósito cambié de estilo, donde se ve un trabajo con líneas y texturas hechas con pequeñas líneas, con tramas. Y ahí me acuerdo que en esa época estaba mirando mucho a Alcatena, sobre todo con esta cosa de las redes sociales que
tiene muchas contras, pero también a mí me sirvió para aprender mucho, porque de repente en alguien como Alcatena, vos agarrás el libro, que como a todos nos gusta leer historietas, el libro tiene que ser sí o sí en papel, pero lo que tiene las redes sociales es que como el autor lo maneja, decide qué viñeta subir y qué detalle subir y cuál no. Y así fue como revaloricé muchísimos autores, entre ellos Alcatena, que siempre me gustó, pero al verlo separado, una viñeta, es como que lo ves separado del resto y te enloqueces. Y me acuerdo que, sobre todo en una página, que hay una viñeta con formato circular, dije, acá me quiero sentir por un rato que estoy jugando años luz, ¿no? Mucho más abajo, pero jugando a estar en el universo de Alcatena, pero por lo gráfico en realidad. Así que mi visión es un poco más sectorial que la pregunta que haces, que la verdad no se me ocurriría dónde ubicarla. Bien, Pablo, te la jugaste, bien. Bien. Che, te iba a preguntar, porque meterte con algunos temas de los que se tocan en este libro a veces puede dar un poquito de miedo cuando estamos hablando de religión y bueno, esto de cierto machismo en algunos sectores. ¿No hubo en algún momento, Cristian, en el que dijiste, ¿para qué me estoy metiendo en una que no sé si está bueno? No, tampoco creo que sea un gran manifiesto. No, pero puede pasar. O sea, a lo que voy es que por cualquier sí. cosa puede pasar. No, sí, te entendí, pero yo creo que en realidad me manejo con hechos. O sea, la iglesia quemó gente, los hombres quemaban mujeres diciendo que eran brujas porque no les dieron bola. O sea, son cosas que pasaron, entonces no... O sea, la iglesia busca que los feligreses no se vayan porque necesitan las ofrendas. O sea, pienso en algunos tópicos o en algunas cosas que se mencionan en la obra. No me da miedo. O sea, creo que era algo que ayudaba a la obra y que estaba en la obra y que es parte. No era el centro, como decía, el centro mío era como pensar en esto de la herencia de una familia y demás, pero no, creo que son temas y está bueno tratarlos, tocarlos desde una mirada, no sé, también desde una mirada más bien actual, pero digo, qué sé yo soy una persona de fe también, entonces pero no me molesta reconocer que no soy católico, pero que la iglesia católica es esas cosas, soy hombre y no me molesta reconocer, entonces creo que fue algo que pasó, que surgió, que se fue dando en la obra y estaba bueno. También ayudaba al crecimiento, muchas cosas ayudan al crecimiento de los personajes, porque el recorrido que tiene tanto Rita, que es la protagonista, que es una mujer monja que se encarga de desacreditar falsas acusaciones de bruja, y de Hugo, un sacerdote primerizo en este trabajo, hacen un recorrido que ellos de alguna manera terminan cambiando. O sea, no de alguna manera, terminan cambiando viendo todas estas cosas. Entonces eso me parecía interesante. Vieron que generalmente hablamos no hablamos siempre de obras así que tengan una reedición y demás, y me interesaba preguntarles si hubo alguna lectura que les haya llamado la atención o que les haya hecho repensar la historia o verla desde otro lugar. Porque vieron que a veces pasa eso, que uno, sacás una historia y de repente viene alguien que la lee de algún lugar que te hace verla distinto. Sí, o sea, no, me pasa mucho de que sale la obra y para mí es claro, porque estuve trabajando meses o años quizá en algo y alguien ve y se queda con una cosa o alguien interpreta una cosa que yo nunca vi, que me parece que está errado. O hay veces que alguien interpreta algo que yo dije, mirá, no me di cuenta de esto. Como, puede ser, Entonces, sí, yo cuando la idea concreta de Bruja, de reeditar, perdón,
ya estaba sobre la mesa, me puse a leer algunas reseñas viejas y cosas que encontré de Bruja para ver en realidad lo primero que hice fue leerla yo, sentarme y la leí en papel y descubrir qué estaba queriendo contar, qué estaba queriendo decir, porque realmente es como dialogar con uno mismo de hace 5, 6, 7 años, 2019 son 7 años, entonces, o sea, no me hizo replantear la obra ni nada, pero sí te hacen verla de otra forma. Me pasó mucho, quizás no tanto con esta obra, pero sí con otras, que la gente ve cosas que yo no estaba diciendo, pero que están en la obra de alguna manera, entonces está buenísimo, porque cuando uno soltó la obra, después la obra es tuya, es del que la está leyendo, entonces ya no pasa a ser tan tuya. Y como autor defender la obra o decir, no, habla de esto, no, me parece... No me animaría a hacerlo, entonces sí, un poco no. Sí, totalmente, es que eso es de lo más lindo, ¿no? De la lectura, como que todos podamos encontrar cosas distintas y a su vez estén todas ahí. Sí, me encanta, eso me encanta, de verdad es algo que disfruto mucho cuando alguien viene y me dice, no, leí tal y, no sé, pensé en esto, o me vino esto, o me acordé de esto, pienso en Mad Max, ¿sí? Le mandamos un saludo. Él hizo una reseña de Guía Básica y él, cuando estaba hablando de cosas que le hacían acordar, habló del Gran Pez, la película de Tim Burton. Y claro, yo esa película la tengo en mi corazón. En ningún momento de mi mente pensé en el Gran Pez mientras escribía. En ningún momento. Pero él habló y nombró algunas cosas y yo dije, wow, es mi vida, pero le robé un poco al Gran Pez. Entonces, eso lo disfruto un montón. Saludos a Maxi. Saludos a Mad Max. Estaba pensando, ya que estamos hablando tanto de la Bruja de Tosca, ¿no? En este programa que podríamos sortear una, ¿no, Cristian? ¿Te parece? De una. Yo tengo pensado, se me acaba de ocurrir, de qué manera la gente puede participar. A ver qué les parece. Dale like, suscríbete a mi canal y... Sí, dale like. No, que lo que van a participar, o sea, obviamente tienen que seguirnos a nosotros, vayan a seguir también a Viajero del Alba, y también lo que tienen que hacer es poner en los comentarios la película en la que fue el puntapié inicial para la Bruja de Tosca. Eso, Okay. Eso es estar escuchando. Eso es estar escuchando. Me estás escrachando, van a decir que consigo. Pero eso es Me van estar a echar. atento. Para que Ahora me va a tener que regalar una remera de Hansel y Gretel, el cazador de brujas. Y a la Crack Bamboo o el próximo evento caigo con eso. Bueno, pero que pongan eso y también, si lo saben, que pongan eso y si no, que pongan quiero. Y que digan brecha. Y que digan brecha también. Brecha. Que digan Brecht, que digan el nombre de la película y que digan quiero el libro La Bruja de Tosca en una lujosa tapa dura. Bueno, cuéntenos, Pablo, contanos qué se viene tuyo, si estás trabajando en algo, cómo viene la mano, si vamos a poder ver alguna obra tuya nueva en el 2026 o próximamente. Bueno, sí, por un lado estoy terminando es un decir, trabajando día y noche. ¿Se puede, editor Cristian, hablar de lo que estamos... En la continuación, en La Bruja de Tosca 2, dice ahora. La Bruja de Tosca 2, La Venganza. La venganza, 572 páginas. No, sí puede denunciar. Bueno, estoy terminando, ya voy por la página 100 más o menos y falta todavía una larga historia que es una suerte de precuela de el libro que ya sacamos con Juan Bertá sobre el Gauchito Gil, El cantar del pródigo y el insomne, era el libro que salió en el 2024 y ahora estamos en una suerte de precuela delirante. El origen, algo así. Y que también sigue mezclando diferentes mitos argentinos
Pero es una locura esto, es una locura lo que va a hacer esto, me está trastornando, pero va a salir algo muy, muy... No tengo palabras para decirlo. Eso por un lado. Después sigo trabajando en los webcomics, que este año, si todo sale bien, sumando a la página semanal que tengo de 4 guerreros con Rodolfo Santulo, y la historieta que hago yo solo, una suerte de autobiografía psicoexistencial, se va a sumar una tercera página semanal que empecé a trabajar con el guionista Fede Baert, que también va a salir en Loco Rabia. No pregunté si se podía decir esto, ahora que lo pienso, pero bueno, ya lo dije. Ya es demasiado tarde. Ya fue. Demasiado tarde. Ya quedó grabado. Así que sí o sí va a estar trabajando mínimo por 3 páginas semanales, y quiero terminar con este libraco que va a ser grueso el tomo, con Juan Bertá para Viajero del Alba. Adivina en qué formato va a salir, Fede. Revistita, va a salir en revistita, apalizada. Revistitas. 77 revistas. Bueno, buenísimo, un montón. Vas a estar, estás a full, vas a estar a full, así que buenísimo, nos alegra mucho. ¿Alguna cosa más? Como si fueran pocas, ¿no? Bueno, y después tengo una obra inédita con un guionista con el que todavía no salió nada publicado en papel, pero bueno, veremos si sale o no sale. No quisiera sobrecargar el año, pero bueno, hay una novela gráfica o historieta, como quieran llamarlo, larga de 100 páginas, que tengo ahí inédita. Ya veré si no es demasiado para un año. Y después está que a ver qué pasa con Tunguska, que salió en el sello digital de Mariano Abrach el año pasado, el anterior también. Y bueno, vamos a ver si sale en papel o no. Pero bueno, eso ya veremos. Eso es. También son muchas cosas y no quiero sobrecargar en muchos. El que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Quiero ahora centrarme en esta historia de Gauchito Gil, que es una locura, como les decía. Y bueno, arrancar con esto nuevo, con Fede Baert, porque lo otro es como que ya tiene su camino y ya arrancó. En cambio, esto otro son cosas que a una la tengo que dar el cierre y la otra ver cómo se acomodan los melones, como quien dice, cuando arrancó el carro, y ver cómo nos conocemos y trabajamos con este nuevo guionista, que nuevo para mí, ¿no? Pero está fluyendo bien. Así que la verdad que no me puedo quejar, estoy muy, muy conforme y contento con la gente con la que estoy trabajando. La verdad que sí. Excelente, excelente. Y vos, Cristian, contanos. Ya algo acá nos adelantó Pablo, pero decí vos. No, yo estoy haciendo muchas cosas, pero no sé bien qué se podrá ver en el 2026. Si Dios quiere, tenemos otra novela de Cecilia Guzmán con Alfredo Retamar, que el año pasado, en 2025 salió, y este año la idea es tener una este año también. Tengo un policial también que estoy trabajando con un autor uruguayo muy bueno que se llama Oli Marvil, que también podría estar este año, pero no lo sé. Todo depende. Y después tengo muchos proyectos de series de webcomics con varios dibujantes. Uno es la continuación de Puerto Kraken, que es un cómic de superhéroes que tengo con Jorge Copó, que estamos haciendo varias historias cortas, ya hay varias, así que ese posiblemente este año se vea. Con Rich Dahl, que es el autor de Aesir, uno de los dibujantes de Aesir, estoy haciendo 3 cosas, porque una no es suficiente, 2 es poco, 3 cosas, hacemos una página por semana de esas cosas. Ya dijiste como 7, Cristian, y arrancaste re tranquilo. Y tenemos un proyecto
con Juan Bertá como guionista los dos. Pero bueno, no, ese probablemente sea 2027 seguro, así que ahí estamos. Bueno, igual súper prolíficos los dos. Sí, Mucha manija. Sí, bueno, escribir es más rápido, ¿no? Pero Pablo es un animal, o sea, quiero que quede asentado en este podcast, que dibuja mucho. Sí, y dibuja, desde que dijo que 40 páginas era poco. era poquito. Sí, habló Parece recién que de yo proyectos tengo- tipo, tengo 100 páginas de esto, tengo 100 páginas de esto otro, dijo, no sé, como... Y el cantar posiblemente sean entre 160 y 180 páginas, o sea, así que todavía le falta un trecho, pero en mayo lo va a tener listo, más o menos. Tremendo, O sea, tremendo. Pablo es uno de los pocos dibujantes que me ha apurado y que apura a sus guionistas. Bueno, y no al bien. revés. Quizás un poco te lo mereces a veces, quizás. Sí, nos lo merecemos, los guionistas nos lo merecemos. Bueno, ¿dónde consigue la gente que estuvo escuchando este hermoso programa, este hermoso primer especial del 2026? ¿Dónde pueden conseguir La Bruja de Tosca? ¿En qué lugares? Bueno, La Bruja de Tosca la pueden conseguir en nuestra página web de la editorial, viajerolalo.com, envío gratis a partir de los 80.000 pesos, que parece mucho, pero son 2 o 3 cómics hoy en día. Y si no, en las comiquerías del país se consigue, porque está libre de distribución ahí, a través de Che Distribuidora y otras distribuidoras. Así que ya se consigue, tendría que estar. Salí ya mismo a comprarlo a tu comiquería Si tu amiga. comiquería amiga no lo tiene, pedile que lo pida. Pedile que lo... Claro, me gusta si no mucho se así. quieren atrasar con todo lo que hacen estos dos artistas, apúrense, ¿no? A comprar la nueva edición de La Bruja de Tosca para empezar a ponerse al día. Pero aparte hay muchos un fans. buen punto de partida. Sí, aparte hay muchos fan de la tapa dura. Y hay gente que ve tapa dura y se vuelve loco. Así que vayan a buscarlo porque van a ver tapa dura y van a paniquear y si se me lo van a dejas contar llevar. algo, Sí, dale. pero es muy. Nosotros con la tapa dura de Aesir hicimos 2 portadas. Sí, es verdad. Y en la Crack hubo gente que me compró las 2 porque dijo, no puedo tener ¿Ves? solo ¿Ves? una. Y ¿No? no fue una estrategia de marketing, créeme, pero me sorprendió. El completismo en Argentina es tremendo y lo bien que lo hiciste. Así que nada, van a ver esto en tapa dura y imagínate, va a ser como una cosa de loco. Van a salir corriendo a buscarlo. Pero bueno, esperemos. Y aparte es una gran historia, Olvídate, es una... ¿no? Que vale la pena tener en tapa dura. Vale la pena tener en tapa dura y si lo tenés en tapa blanda como lo tengo yo, vale la pena tenerlo en tapa dura también. Lo dije, lo vengo diciendo, lo he recomendado en épocas de historietas, este libro. Cada vez que alguien me pregunta sobre alguna historieta copada para leer, para arrancar a leer historieta nacional, lo nombro. La Bruja de Tosca es un librazo y ahora más que nunca porque tiene tapa dura, es un librazo. Vayan a buscarlo, léanlo, siéntanlo, disfrútenlo, porque realmente la van a pasar bien, muy bien, y me parece que es una obra que no hay que dejar pasar, sobre todo si ya la dejaron pasar una vez, miren que el tren no pasa 2 veces a veces. Así que, qué poético, qué imbécil, ¿no? Pero bueno, hagan y vayan a Los comprar. genios hacen eso. ¿Qué? Los genios hacen eso. Los genios hacen eso. Gracias. ¿Cómo se nota que hablamos seguido? Pero bueno, vayan Aguante y búsquenlo. Hansel y Gretel, el cazador de... Como va tirando la data para que la gente lo ponga. Ahora Así lo voy a nada, tener que ver de vuelta para acordarme. Y bueno, es el monstruo que tú has creado. Así que nada, acuérdense, sorteo, pongan en los comentarios, quiero La Bruja de Tosca, Breccia o el nombre de la película que dio origen. Es tremendo el lore choto que acabamos de crear, es el peor lore del mundo. Acá en justewatch.com me dice que Hansel y Gretel, el cazador de brujas, está en Amazon Prime, así que lo pueden ir a ver. Vayan a ver el origen, es la precuela de La Bruja de Tosca. Se redesvirtúa todo, ¿viste? Viste, Pero Cristian, bueno. ahora nos vas a tener que dar una precuela para que no quede esa película Para que no quede chota. esto. Totalmente. Así que bueno. Cristian, Pablo, mil gracias por esta charla. La pasé 1000 puntos, espero ustedes la hayan pasado bien. Y muchas gracias por la obra, porque la verdad que está buenísimo que la tengamos de vuelta para leer y que
sea ahora sí realmente otra vez de fácil acceso para todos los lectores. No, gracias a ustedes, gracias por invitarnos. Y bueno, acá estamos. Espero que nos veamos pronto. Por favor. Sí, gracias a ustedes, muy, muy amables y muy amena la charla, que la verdad que estoy viendo tiempo grabado 1:24 y se pasó volando. Sí, ¿no? Volando. Qué locos de mierda, ¿no? Son las 3 de la mañana y seguimos hablando. Pero bueno, Mel, mil gracias de vuelta. Qué lindo volver a grabar acompañado. Sí, qué lindo volver a la historieta rebelde y nada, para hablar de esta obra y gracias a los chicos. Cuando Fede dijo que venía Mel, me asusté un poco y anoté cosas. Por las dudas me preguntaba y me preguntó cualquier otra cosa. Me preguntó otras preguntas difíciles. ¿Y pero te asustaste? No, anoté cuál era mi guionista favorito, qué es lo último que leí. Ah, claro. Así como si me preguntaba, ¿viste? El dibujante, Eso ¿qué guionista está? Sí, ¿qué guionista está escribiendo? ¿Qué dibujante está dibujando tu historia? Todos Cuando vemos. vengas a charlas mutantes. Sí, la dejo acá, la dejo sentada. Si no les alcanza con la Mel de este programa, vayan a ver Charlas Mutantes, que hay charlas hermosas con un montón de grandes artistas, editores y demás, así que también vayan ahí, metemos chivo por ese lado. Y nada, ¿cuál es el especial de sándwiches favorito de cada uno? Como para cerrar, porque estos son los especiales, está el famoso especial de jamón y queso, pero vos, Mel, ¿cuál? Vos dijiste que eras tomate, pero ¿cuál es tu favorito? Pero esto es otra cosa, tipo, qué ingrediente quiero ser. Bueno, pero sí, me gusta el sanguchito de miga con tomate. Está bien ese. ¿Vos, Cristian? Sí, por ingrediente, queso azul sería, pero... ¿Qué? Sándwich con... ¡Ulala! Bueno, entonces no digo el sándwich porque... No, dale, te lo estoy preguntando, dale. Comí en un pueblo perdido de Italia hace 6 meses un sándwich de jamón crudo con mozzarella de búfalo y pan de no sé dónde, y yo no quiero comer más sándwiches. O sea, después de eso quise comer más sándwiches. No comí más sándwiches de miga, ni pebete, ni nada de eso. Qué rico, qué rico. Sí. Yo hablando del tomate. ¿Ves? Vos queriendo ser tomate. Vos, Pablo, ¿cuál es tu sándwich favorito? Y mira, ya que Mel sacó el del tomate, tendría que elegir el de jamón y lechuga, que por ahí suena un poco triste, como pero la verdad que cuando ahí tenés todos para elegir y hay una gran cantidad de sanguchitos entre que se pasan de salados o de viscosos que no sabés qué tiene, el de lechuga es como que siempre es algo fresco, algo que te incita a seguir, así que si no es de tomate, lechuga y jamón. Excelente, está bien pensado lo de ¿cómo se llama la lechuga? Yo voy por el clásico especial de jamón y queso y le agrego adentro un quesito Finlandia así untado, pa. Y sabés cómo sale eso. Así que bueno, mil gracias de vuelta a vos, Cristian, a vos, Pablo, Mel, nos vemos en otro especial, nos vemos pronto. Esto ya arrancó, así que esto no se detiene. Y damos por comenzado el año en la historieta rebelde. Sí, si bien yo vengo hablando como un loco. La deja de llorar solo el chabón y empieza... me llega el mensaje de gente diciéndome. Sí, me dice la gente, ahora tengo ganas de llevo la playa y regalarte historietas, me dicen. Te quiero dar un abrazo y regalarte historietas, me escribieron. Pero bueno, los vemos en un próximo especial. Sigan escuchando todo lo que tenemos en la historieta rebelde para ustedes y vayan a comprar La Bruja de Tosca, que no se van a arrepentir. Saludos para todos, nos vemos en el próximo especial o en lo próximo que sea. Adiós. Especiales, la historieta